Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Pablo, su defensa ante el pueblo judío. Hechos capítulo 22. Video 103. En el video anterior, vimos que Pablo estuvo a punto de morir en manos de los judíos, pero fue puesto a salvo por la guardia romana. Entonces pidió al comandante poder hablar al pueblo judío, y este se lo permitió al darse cuenta que además de ser judío, era un ciudadano romano. Cuando se hizo silencio, les habló en hebreo, diciendo: Hermanos y padres, escuchen lo que les digo en mi defensa. Al oír que les hablaba en hebreo, guardaron aún más silencio. Pablo continuó: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón, tal como todos ustedes lo hacen hoy día. Pablo había sido criado en Jerusalén, hijo de estrictos judíos fariseos en cuanto a la ley. Había aprendido a leer y estudiar la Torá y los profetas con uno de los maestros más respetados de Israel, el sabio Gamaliel. Antes perseguí a muerte a quienes seguían este nuevo camino, y los arrastré y metí en la cárcel, ya fueran hombres o mujeres. El jefe de los sacerdotes y todos los ancianos son testigos de esto. Ellos me dieron cartas para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá en busca de creyentes para traerlos aquí a Jerusalén y castigarlos. Celoso de la ley y las tradiciones judías, Pablo creía que era su deber perseguir hasta la muerte a los seguidores del que pensaba era un falso Mesías. El sumo sacerdote y los otros líderes judíos podían atestiguar de esta gran persecución en Jerusalén y Damasco. Pero mientras iba yo de camino y estando ya cerca de Damasco, a eso del mediodía, una fuerte luz del cielo brilló de repente a mi alrededor y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunté: ¿Quién eres, Señor? Y la voz me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, el mismo a quien tú estás persiguiendo. Los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. La persecución contra los hijos de Dios es contra Jesús mismo. Él le dijo a Pablo: ¿Por qué me persigues? Los guardias que acompañaban a Pablo también podían testificar de la luz que lo rodeó, aunque no entendieron lo que Jesús le decía. Yo pregunté: ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y sigue tu viaje a Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Como el brillo de la luz me dejó ciego, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Allí había un hombre llamado Ananías, que era muy piadoso y obediente a la ley de Moisés. Todos los judíos que vivían en Damasco hablaban muy bien de él. Ananías vino a verme, y al llegar me dijo: Hermano Saulo, recibe de nuevo la vista. En aquel mismo momento recobré la vista y pude verlo. Luego añadió: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y para que veas al que es justo, y oigas su voz de sus propios labios. Pues tú vas a ser testigo suyo ante todo el mundo, y vas a contar lo que has visto y oído. Y ahora no esperes más. Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando el nombre del Señor. El Dios del pueblo de Israel era el mismo que escogió a Pablo para conocer su voluntad y para que oyera directamente de Jesús el Evangelio, para llevarlo a los gentiles que no conocían la salvación de Dios. Cuando regresé a Jerusalén, fui al templo a orar y tuve una visión. Vi al Señor que me dijo: Date prisa, sal rápidamente de Jerusalén,
porque no van a hacer caso de lo que dices de mí. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo iba por todas las sinagogas y llevaba a la cárcel a los que creían en ti y que los golpeaba, y que cuando mataron a tu siervo Esteban, que daba testimonio de ti, yo mismo estaba ahí, aprobando que lo mataran, e incluso cuidé la ropa de quienes lo mataron. Pero el Señor me dijo, ponte en camino, que voy a enviarte a naciones lejanas. Hasta este punto lo escucharon, pero entonces comenzaron a gritar: Ese hombre no debe vivir, bórralo de este mundo. Y como seguían gritando y sacudiendo sus ropas y tirando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel y mandó que lo azotaran para que confesara por qué la gente gritaba en contra suya. Los judíos no quisieron escuchar más, porque creían que los gentiles no eran merecedores del amor de Dios, ya que ellos se consideraban el único pueblo de Dios. Por ello pidieron la muerte de Pablo, sin entender que la promesa a los patriarcas era para bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero cuando ya lo tenían atado para azotarlo, Pablo le preguntó al capitán que estaba presente: ¿Tiene usted autoridad para azotar a un ciudadano romano y además sin haberlo juzgado? Los ciudadanos romanos gozaban de la protección del gobierno romano y no podían ser azotados sin un juicio previo ante un tribunal. A estos soldados se les podía acusar de quebrantar las leyes romanas. Por ello Pablo apeló a su ciudadanía para no ser tratado injustamente. Al oír esto, el capitán fue y avisó al comandante diciendo: ¿Qué va a hacer usted? Este hombre es ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó: ¿Es cierto que tú eres ciudadano romano? Pablo le contestó: Sí. El comandante le dijo: A mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano. Y Pablo respondió: Pues yo lo soy por nacimiento. Con esto, los que iban a azotar a Pablo se apartaron de él, y hasta el mismo comandante, al darse cuenta de que era ciudadano romano, tuvo miedo por haberlo encadenado. Al día siguiente, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, le quitó las cadenas y mandó reunir a los jefes de los sacerdotes y a toda la Junta Suprema. Luego sacó a Pablo y lo puso delante de ellos. El tribuno romano inició un juicio justo a Pablo, empezando por saber las razones por las que las autoridades judías le acusaban. Le quitó las cadenas y lo trató como a un ciudadano de Roma. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué pidió Pablo al tribuno romano? Que le permitiera dirigir unas palabras a los judíos que querían su muerte. Pregunta número 2. ¿Qué idioma usó Pablo para defenderse y justificarse ante los judíos? El idioma hebreo, su lengua materna y el idioma del corazón del pueblo. Pregunta número 3. ¿Dónde estudió Pablo las Sagradas Escrituras? En Jerusalén, como un fariseo estricto en la ley, había aprendido la ley y los profetas con uno de los maestros más respetados de Israel, el sabio Gamaliel. Pregunta número 4. ¿Cuál pensaba que era su deber contra los seguidores de Jesús? Como fariseo pensaba que era su deber castigar, apresar y perseguir hasta la muerte a los discípulos del que él creía que era un falso Mesías, llamado Jesús.
Pregunta número 5. ¿Cómo se transformó Pablo de un feroz perseguidor a un siervo apacible de Jesús? Jesús mismo se le apareció en el camino a Damasco, a donde Pablo se dirigía para apresar cristianos. Él quedó ciego por la resplandeciente luz del Cristo glorificado. Pregunta número 6. Pablo estudió con Gamaliel la Torá, pero ¿de quién aprendió el Evangelio? Dios escogió a Pablo para que oyera el Evangelio directamente del Señor Jesucristo. Pregunta número 7. ¿A quiénes debería llevar Pablo especialmente el mensaje de salvación? El Señor Jesucristo lo envió a llevar el Evangelio a los gentiles, es decir, los no judíos. Pregunta número 8. ¿Por qué los judíos no quisieron escuchar más a Pablo y pidieron su muerte? Los judíos no creían que los gentiles fueran merecedores del amor de Dios, porque ellos se consideraban el único pueblo de Dios, ignorando que Dios los creó para hacer bendición a todas las naciones de la tierra. Pregunta número 9. ¿Por qué los soldados romanos se atemorizaron y no pudieron azotar a Pablo? Porque ningún ciudadano romano podía ser azotado sin tener previamente un juicio justo. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.